Oye, son las 7 de la mañana, muchas gracias Edu. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hablar de lo que ha subido los contagios con COVID-19 lamentablemente en nuestro país, porque ayer se reportaron 7.370 casos nuevos, lo que hace un total activo en este momento de 34.243 casos, y las regiones que tienen mayor positividad son la metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y el Maule. Estamos a esta hora con el doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días Karina y hola Patricio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctor, lo primero preguntarle, ¿cómo se está avisorando el panorama considerando esta cantidad de contagios? ¿Es esta la quinta ola? ¿Se puede ver evidentemente que aquí hay un fenómeno que ya va creciendo y se puede hablar de una ola propiamente tal? Bueno, estamos en un franco ascenso hace ya varias semanas y recordemos que esto es la misma cepa, la misma variante Omicron, y es una subvariante un poquito distinta. En el verano tuvimos una variante Omicron BA1 y ahora estamos en la BA2, que es mucho más veloz, se transmite de manera mucho más rápida y más fácil. Por lo tanto, es una de las razones más importantes por qué estamos viendo este aumento importante de casos en las últimas semanas. Y por eso el llamado es rápidamente, cuando tengamos síntomas, testearse lo antes posible. No, solo insistir, si para el gobierno sigue siendo un rebrote, es una ola. ¿Cuál es la definición que hace el gobierno de esto? Bueno, son aumentos de casos que nosotros tenemos que estar evaluando. Decir o no una ola, cuánto dura, cuál es el pic. En general, eso se analiza en las dinámicas de enfermedades transmisibles de manera retrospectiva. Saber cuándo estamos arriba, cuándo estamos abajo, cuando veamos el descenso normalmente. Cuando estemos ya en un descenso franco, podremos decir cuándo fue el punto más alto. Pero por ahora es muy difícil. De hecho, las proyecciones en general en el mundo han sido muy complejas. Pocos han sido capaces de proyectar a mediano o largo plazo. Esto es como el clima, como el tiempo que estábamos conversando, sí, y lo que estaba escuchando recién. Quizás es fácil decir que en un ratito más va a estar el clima parecido a lo que está ahora, pero es difícil 2, 3 días, 4 días o 1, 2 semanas, 3 semanas, es muy difícil hacer proyecciones también. Ahora, doctor, buenos días. ¿Cuál es la proyección, al menos lo que se ve que pueda ocurrir durante el invierno? Eso lo pregunto no solo por los contagios de COVID, independientemente si estamos en una quinta ola, pero acá lo que se ha dado cuenta, los especialistas toman en consideración que ahora hay presencia de mayor circulación de otros virus, que es lo que no había ocurrido, por ejemplo, en los años anteriores dentro de esta pandemia. ¿Cuán perjudicial también puede ser eso, por una parte, para la salud de las personas y para el sistema de salud? Si es que puede haber o no un mayor colapso, una mayor demanda en atención primaria, en urgencia, pediatría. Bueno, es difícil, es una de las cosas que no se sabe cómo actúa el invierno junto con el coronavirus, si es que la competencia que tienen los virus por este nicho ecológico, entre comillas, ¿cierto?, que somos nosotros los humanos, todavía no está muy claro si se potencian, si van a tener algún tipo de problema, porque es primera vez que nos vamos a enfrentar a esta mezcla. De ahí el llamado a tomar todas las medidas preventivas, vacunarse contra la influenza, vacunarse contra el coronavirus, es fundamental para prevenir. También el uso de mascarillas, ventilar, lavarse las manos va a ser fundamental. El sistema de salud está ya preparado para poder atender a un número mayor de gente, con conversión de camas, con transferencia de recursos para los sistemas de urgencia, para poder hacer frente al invierno, que recordemos, ya previo a la pandemia causaba problemas y tensiones en el sistema sanitario, y ahora estamos preparados justamente para esas tensiones sumadas lo del coronavirus. Ahora, ¿cuál es el análisis que se hace, doctor, desde el Ministerio de Salud respecto de este nuevo aumento de contagios? Usted mencionaba que esto se debe a una segunda variante Omicron, ¿no es cierto?, que estaría impactándonos igual como ha sido la tónica en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero ¿solamente se atribuye a causas externas o aquí también se hace el análisis desde el Ministerio de Salud respecto del impacto que ha tenido la medida de liberar el uso de mascarillas en espacios abiertos? Y se lo pregunto porque hay expertos que ahora están pidiendo al Ministerio que se reconsidere esa medida.
La verdad que la medida de las mascarillas siguen siendo obligatorias. Las mascarillas se pueden dejar de ocupar cuando se esté en las fases amarilla o verde, cuando esté al aire libre, cuando podamos mantener más de 1 metro de distancia. En esas condiciones la probabilidad de contagio es muy baja, sobre todo si uno está caminando, por ejemplo, solo por la calle. Por lo tanto, es una medida que también incluso ayuda al mejor uso de la mascarilla, porque al no ocuparla, la mascarilla se mantiene seca. Recordemos que tenemos que ocupar la mascarilla e irla cambiando cuando esta está o dañada o incluso cuando se ocupa por mucho tiempo. Por lo tanto, esa medida tiene un sentido, uno, para proteger a la población, para hacerlo y para poder circular de manera un poco más cómoda, dado el bajo riesgo que existe. Doctor, con respecto al proceso de vacunación, ¿cuál es la evaluación que se hace sobre la inoculación de la denominada cuarta dosis? Y esto considerando que el próximo 1 de junio, en 2 días más, para un determinado segmento, para quienes no se hayan vacunado, luego de 6 meses de su última inoculación, se les va a bloquear el pase de movilidad. Hemos visto que hay largas filas que se han registrado estos días, pero ¿cuál es la evaluación que se hace? Bueno, ha aumentado de manera importante en las últimas semanas la vacunación y recordemos, ¿cuál es el sentido de vacunarse? Está bien y parte del pase de movilidad, pero es protegerse a las personas y proteger al resto. Recordemos que la vacunación tiene una protección que se ha demostrado científicamente que va reduciéndose a medida que pasa el tiempo. Por eso el llamado es mantener a la vacuna al día. Eso quiere decir mantenerla dentro de los 6 meses. Pasados 6 meses se ha demostrado que se reduce esta protección y así nosotros estamos estimulando justamente que las personas se vacunen para protegerse a sus seres queridos y también al resto de la comunidad. Y recordemos que la vacunación, la proporción de personas, la cantidad de personas en los distintos territorios que están vacunadas es un factor importante para determinar el avance o retroceso de las fases de el seguimos cuidándonos paso a paso. Bueno, precisamente a propósito de eso, doctor, ¿qué proyecciones hace el Ministerio de Salud respecto del aumento de los contagios que se pueda llegar a producir con esta segunda variante Omicron, con esta segunda subvariante, podríamos decir, dentro de la Omicron? ¿A qué nivel podrían llegar los contagios? Y se lo pregunto para hacer hincapié, sobre todo a la gente que nos está viendo, de que la pandemia no ha terminado. Pareciera ser que nos relajamos un poco, ¿no es cierto?, los chilenos, y es necesario también tener alguna proyección de a cuánto podrían llegar los contagios para empezar a protegerse de nuevo, ¿no? La verdad, yo no creo que haya habido un relajo en especial. Aquí es parte fundamental de la característica que tiene el virus, que es muy rápido y se transmite de manera muy rápida. De ahí el llamado a testearse rápidamente. De hecho, hay muchos puntos donde los establecimientos de salud, pero también los puntos VAC, donde pueden acceder apenas tengan síntomas, o las personas que hayan sido contactos y que estén cerca de una persona ya diagnosticada, pueden acceder de manera gratuita y no se les va a pedir ninguna cosa extra, y pueden acceder rápidamente a un testeo, ya sea de antígeno o PCR, según sea su condición o lo que esté disponible más rápidamente. Ahora, pero en ese sentido, además, no sé si comparte tal vez la idea de que puede haber una percepción mucho más baja del riesgo, además donde se ha ido flexibilizando el uso, por ejemplo, de mascarillas, y ahora considerando además este aumento en la cantidad de casos, estos dos factores pueden ir incidiendo en que haya, estamos hablando de 7.000 contagios diarios, que seguramente son muchos más. Bueno, siempre, y eso en todas las etapas, en todas las enfermedades, en todas las pandemias y brotes, no se alcanza a determinar exactamente el número de personas que están contagiadas. Eso es algo que es habitual dentro de estas situaciones. Segundo, estamos preparados para incluso poder reaccionar a curvas tan altas como las que tuvimos en el verano. Lo importante es que las personas entienden y puedan reconocer las situaciones de riesgo, como estar en lugares cerrados, como cuando están en lugares abiertos que no pueden mantener más de 1 metro de distancia. En esas ocasiones ocupar la mascarilla los va a proteger a ellos, y por supuesto la vacunación que los protege y protege también al resto. Bueno, doctor, y en ese sentido usted nos comenta que es incierto saber cuál es el pico, la cantidad de contagios que se pueda dar de aquí a las próximas semanas. ¿Se podría, por ejemplo, evaluar algunas de estas medidas de este plan del
el cuidémonos todos, por ejemplo, en el caso de eventos masivos que todavía se están realizando, hablamos de ahora en esta oportunidad con 10.000 personas. Eso, por ejemplo, no representa de todas formas un riesgo de contagio en el invierno. Todos los eventos masivos representan en cierta medida algún grado de riesgo. No hay actividad con cero riesgo, eso es importante decirlo. Lo que sí es importante y recalcar que cualquier evento masivo tiene que tener múltiples otras medidas que son capas de protección. Por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla, aunque sea en espacio abierto, y permitir solamente el ingreso a personas que tengan su pase de movilidad con su vacuna al día. Eso es fundamental para poder mantener los distintos territorios en la fase, en el caso de que sea un evento que está en fase amarilla, dado que tiene este aforo limitado, ¿cierto? Va a ser fundamental para poder mantenerlo. Doctor, siento yo que también el Ministerio de Salud en este minuto apunta a la autorresponsabilidad, ¿no? También hay un cambio en eso respecto de la primera etapa de la pandemia, que era más bien restrictiva, donde teníamos las cuarentenas, donde teníamos el confinamiento. Queda la sensación de que hemos estado y que el gobierno, en particular el Ministerio de Salud, ha optado por una especie de evolución frente a la responsabilidad personal que significa cuidarse. Eso se sigue recalcando porque, según lo que usted nos decía recién, no se consigna o no se contempla la prohibición de los eventos, sino que más bien que las personas que asistan a eventos lo hagan responsablemente, ¿no? Y vacunados. Y vacunados, por cierto. Claro. Y no solamente, Karina, sí, y no solamente las personas, los organizadores, los dueños de los establecimientos, los dueños de restaurantes, etcétera, son responsables de proteger a las personas. Por ejemplo, en un evento tienen que tener la cantidad de baños suficiente para que sea sanitariamente viable, ¿cierto? O un restaurante, mantener su cocina limpia. Esto es lo mismo, es para dar a sus respectivos clientes, a las personas que van, darle un servicio que los proteja o reducir el riesgo al máximo de enfermar de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, pero también reducir el riesgo de enfermar de coronavirus. Esto tiene que ver con una responsabilidad de todos. De las personas, sí. De los dueños de los eventos, de los locales, también. Y también del Estado, de nosotros que hemos provisto más lugares para vacunarse, mayor cantidad de horarios para acceder y también el testeo libre a las personas que están que pueden acceder a los puntos VAC, por ejemplo, de manera rápida, como lo hemos señalado. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, sí lo hemos visto en eventos musicales, en los recintos donde se solicita el pase de movilidad que está el día. Veíamos una polémica hace algunos días ahí con Gary Medel, pero y considerando además esta percepción del riesgo, que a veces uno dice, pero tal vez no me piden el pase de movilidad. En restaurantes, por ejemplo, hemos visto en otros recintos donde hay una mayor flexibilidad, no se está solicitando, por ejemplo, el pase de movilidad. Tiene que haber también una mayor fiscalización en ese sentido y que vaya de la mano con que se incentive además la vacunación de las personas. Bueno, sí, la estimulación de la vacunación la hemos visto, ha aumentado de manera importante y el mejor reflejo de que sí se está fiscalizando, es difícil estar en todos lados, es evidente, pero sí lo que hemos visto, por ejemplo, en el evento que usted mencionaba con el futbolista Gary Medel, es un reflejo de que se está testeando, fiscalizando y que se está viendo que las personas pueden acceder a estos servicios de manera lo más segura posible, con una reducción del riesgo de contagiar. Bueno, esperemos que nos quedemos cortos, ¿no es cierto?, con el aumento de la cantidad de contagios, que no lleguemos al nivel que se produjo en febrero pasado, así que esa es la esperanza y que todo el mundo se siga cuidando, ¿no es cierto?, que cumpla con la vacunación, pero no solamente porque habilita el pase de movilidad, que desde el 1 de junio va a quedar bloqueado para aquellas personas que están rezagadas, sino que por un asunto de conciencia personal, de la necesidad entonces de resguardarse frente a esta alza de contagios que se ha producido en el último tiempo. Doctor Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana en Televisión Noticias. Que tenga un buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y recordemos también que la vacunación, la proporción de la vacunación a las personas en los distintos territorios es un factor fundamental para definir el avance o retroceso en las fases del seguimos cuidándonos paso a paso. Así esperemos que sea. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias.